Bien, hermanos, quiero en esta noche, por la gracia del Señor, hablar de un tema que en las iglesias de esa porción o de ese tema se menciona a veces por encimita, pero no como la parte central del mensaje. Yo recuerdo que antes había 3 porciones de la palabra de Dios que casi todo evangélico quería memorizar. Y se enseñaba en la escuela dominical, en la EBDB, en los hogares, el Padre Nuestro, el Salmo 23 y los 10 mandamientos. Eso casi todo el mundo, el que era evangélico o hijo de evangélico, se sabía esas 3 porciones. Pero en el tiempo, aún la memorización de la palabra de Dios se ha ido perdiendo. Ya la gente no tiene tiempo, se le hace muy pesado. Pero yo pienso que tenemos también que volver a enseñar los 10 mandamientos, por algunas cosas que vamos a ver. Ahora, hay varias definiciones de lo que es pecado. De hecho, la palabra pecado en sí significa errar el blanco. Es que usted hace un disparo con una flecha al blanco, pero no le da, o sea, usted falla, es fallar, errar el blanco. Pero la palabra de Dios tiene una definición que tiene que ver con la ley. Eso está en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No es una definición de la palabra pecado, sino está diciendo qué es pecado. Lo que es el pecado es infringir, es violar, es no cumplir, es fallar en llevar a cabo la ley de Dios. Ahora, hay que aclarar, la ley de Dios, nosotros tenemos un resumen de la ley moral de Dios en los 10 mandamientos, pero hay una ley que es la ceremonial, la que tenía que ver cómo se hacía el culto en el templo, los sacrificios, los días de fiesta, cómo llevarlos a cabo, cómo se debían elegir los sacerdotes, todo eso. Una ley ceremonial que la mayoría de esas cosas, si no todas, apuntaban, señalaban a Cristo. Pero en los 10 mandamientos nosotros tenemos lo que es la ley moral de Dios, un resumen. Lo que Dios nos dice que es bueno o lo que es malo. Con eso es que tiene que ver la moral, con lo bueno y con lo malo. Ahora, no la moral que establece el ser humano, sino la moral desde el punto de vista de Dios. Porque el único que tiene realmente la capacidad y la autoridad para decir qué es bueno y qué es malo es el que es bueno. Y resulta que el único bueno es Dios. Entonces, Él es el único que tiene la autoridad para decidir moralmente qué es bueno y qué es malo. Y más, que en Él no hay maldad alguna, ni inclinación al mal. Ahora, el violar la ley de Dios, el no cumplir la ley de Dios, es pecado. Lo que significa que toda la raza humana está bajo pecado. Porque no hay un solo ser humano que pueda cumplir la ley moral de Dios. La gente puede cumplir ceremonias. Por ejemplo, los judíos, a quienes se les dio originalmente esta ley, la parte ceremonial podían cumplirla, el orden en los cultos, los días de fiesta, todo eso, aún en muchas de esas cosas fallaban, pero lo externo, lo ceremonial, para la gente es fácil cumplirlo. Ahora, lo que tiene que ver con aspectos morales, es difícil que el ser humano lo cumpla, porque la naturaleza humana es contraria a la bondad de Dios. Y la ley es una expresión de la bondad y del carácter santo, bueno, justo de Dios. Así que todo el que viola, todo el que infringe, todo el que no cumple la ley de Dios, la misma Biblia dice que es un pecador. Lo que quiere decir que de eso no escapa nadie. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ven que todos somos pecadores?
Porque el simple hecho de violar uno de los mandamientos de Dios, uno de los acápites de la ley moral de Dios, ya hace que sea la persona culpable de todos. Por ejemplo, si alguien se pasa la luz en rojo, realmente violó un artículo de la ley de tránsito, pero ¿qué le dicen que violó? La ley de tránsito. Ahora, cuando ya es una acusación, se lleva al tribunal de tránsito y todo eso, se dice, bueno, usted violó el artículo tal, acápite tal, le dan un detalle, pero originalmente que se le dice, violó la ley de tránsito. O sea, es culpable de violar toda la ley de tránsito. El que viola en un solo punto, el que no guarda totalmente la ley de Dios es culpable de todos los demás, de todos los otros 9 mandamientos. Porque hay gente que se ufana mucho. De hecho, encontramos en la palabra de Dios uno que se ufanaba y decía, yo no soy como este. Nosotros los seres humanos acostumbramos a compararnos mucho unos con otros. Pero qué bueno es compararnos con Dios y qué bueno es compararnos con la ley de Dios. Si nos comparamos con la ley de Dios, si nos sometemos al juicio legal solo con los 10 mandamientos, quedamos convictos todos como culpables. Todos, de toda la ley. Ahora, ¿es mala la ley? ¿Quién es el malo? ¿La ley o el ser humano que viola la ley? La gente hoy, cuando le quieren aplicar la ley, dice, ok, yo entiendo que pueden haber autoridades de tránsito que sean abusivas, pero la ley tiene un propósito. ¿A quién es que beneficia el cumplimiento de la ley de tránsito? Es al que va transitando, es su vida y la de otros que se quiere salvaguardar. Pero la gente dice, yo no sé, ahora, porque tú sabes lo que es, un infeliz. Los infelices se matan, los infelices se rompen la cabeza, se hacen hematomas también. Hay gente que cree que al único que se le hace un hematoma, se le abre la cabeza es a un rico. No, a los infelices que andan vendiendo caña, que andan vendiendo cualquier cosa en la calle, cuando chocan también se mueren. O pierden una pierna. Hoy vi un accidente, wow, un motorista se partió en 2, literalmente se partió en 2. Las piernas por un lado y el resto del cuerpo por otro. Bueno, mala es la ley de tránsito. La ley, ¿qué dice 1 Timoteo 1:8? La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley de Dios es buena. Ahora hay que darle el uso correcto. Me explico. Puede ser que en un país, ¿verdad?, su sistema de leyes, están las leyes, pero que haya un gobernante que utilice la ley para sacar del medio a los contrarios. Eso no es un uso legítimo, correcto de la ley, porque la ley, y se supone que debe ser así, no es para entrampar a las personas, es para beneficiar a las personas. La ley de Dios es buena si se le da el uso correcto, porque como vimos al principio, Dios es bueno. No hay ninguna mala intención en Él, no hay en Él ninguna inclinación a hacer el mal. Y el que sale beneficiado con la ley moral, con los 10 mandamientos, no es Dios. De hecho, Dios ni a usted ni a mí nos necesita. A Dios le plació crear al ser humano y hacerlo partícipe de su relación con Él. El que sale ganando es el ser humano. La ley es buena. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento de Dios, por la procedencia que tiene, es santo, es justo y es bueno. Así que la mala no es la ley, el malo es el ser humano que viola la ley de Dios. Porque la gente siempre está queriendo culpar a Dios. ¿Qué dice el versículo 14?
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué decía Pablo? Yo sé que yo soy un ser humano que estoy bajo el poder y la autoridad del pecado. Yo soy carnal, yo me guío por sentimientos, por emociones que obedecen a la naturaleza caída, pecaminosa. Pero la ley es espiritual, la ley es buena. Y fíjese, cuando dice que la ley es espiritual, es que Dios, al dar la ley, no solo espera el cumplimiento externo de la ley, sino que el cumplimiento de la ley comienza en el corazón del ser humano, y que la ley no depende del lugar geográfico en que nos encontremos, y que la ley no depende del momento en el tiempo en que usted y yo nos encontremos. La ley, es buena, es santa, es justa, es espiritual. Exige un cumplimiento primero interno que se expresa a lo externo. Esa es la ley. Ella es buena, pero debe usarse legítimamente de la manera correcta para aquello que Dios la dio. Y de hecho, el propósito de la ley es primero evitar el pecado. O sea, que hagamos lo bueno. Pero la ley tiene otro propósito. La ley tiene como propósito reconocer sobre nosotros la autoridad de Dios. Ese es el problema de la humanidad. No quiere reconocer que la autoridad máxima, que el soberano es Dios. Y la ley tiene como propósito decirle al ser humano: yo soy quien manda, tú me debes obediencia, yo soy Dios. Pero la ley tiene otro propósito. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Propósito final de la ley. Por eso es que la Biblia dice que el fin de la ley es ¿quién? Cristo. No es que la ley, el uso de la ley termina con Cristo, sino que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El fin aquí habla de propósito, de razón, de causa. Llevarnos a Cristo. Dice que ha sido nuestro ayo. Es como el guardián que tenían los niños en la antigüedad. La ley es el guardián que tiene como propósito llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos comparamos, no con el vecino, no con el otro que asiste junto con usted a la iglesia, no con nuestros semejantes, sino cuando nosotros nos comparamos con la moral de Dios y nos comparamos con la ley de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores, que nuestros recursos son insuficientes para que obedezcamos totalmente a Dios. Y por lo tanto tenemos que acudir al único que puede hacerlo, que es Cristo. La ley nos hace mirar a Cristo como la solución, como el único que ha cumplido y puede de hecho cumplir la ley. Porque tenemos que ser honestos. Ni antes de ser cristianos podíamos cumplir la ley, ni ahora que somos cristianos podemos cumplirla totalmente. No es nuestro poder, es el poder de Dios obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque hay personas que piensan que nosotros tenemos que acudir a Cristo para que nos salve, porque nosotros no podemos, pero que una vez que somos salvados por el Señor, ahí sí podemos ya tomar las riendas nosotros. No, las riendas son siempre de Dios. Antes de Cristo, después de Cristo, la ley, el único que la puede cumplir totalmente es Dios. Y el único que nos capacita para hacerlo es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. La ley nos lleva a Cristo. ¿Qué dice ahí mismo Gálatas capítulo 3, versículo 13? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, la ley apunta a Cristo. Está la imposibilidad del ser humano de cumplir la ley moral de Dios. Tiene que acudir a Cristo.
Cristo redime al ser humano que cree en Él de la maldición de la ley. Redimir es pagar un precio por una persona que está esclavizada. Pero en el caso de Cristo, porque cuando se compra a un esclavo, se redime, se le da la libertad. En Cristo, Él nos compra del poder del pecado. ¿Qué decía? ¿Qué dijo Pablo? Que estaba vendido ¿a qué? Al pecado. Cristo con su sangre, al precio de su sangre, pagó el precio de nuestra libertad del poder del pecado. Pero no para dejarnos ahora hacer lo que queremos. Es para que le sirvamos a Él. Porque la gente cree que Cristo pagó el precio para libertarnos del poder del pecado, del poder del mundo, del poder de Satanás, para entonces vivir haciendo lo que parecemos, lo que queremos. Es pasar de la esclavitud del mal a ser esclavos, siervos de Cristo. Eso es lo que Cristo ha hecho. Nos ha redimido de la maldición de la ley. Porque el que no permanece en todas las cosas que están escritas en la ley, ¿qué es? Maldito. Cristo tomó sobre Él la maldición que pesaba sobre cada uno de nosotros, para que al creer en Él quedemos libres de esa maldición, porque Él la llevó sobre su cuerpo en el madero. Eso hizo el Señor. Él nos redime porque estábamos bajo maldición y la humanidad continúa bajo maldición. Y lo que le espera a la humanidad, señores, la gente se alarma por lo que está sucediendo en el mundo y de hecho no debemos acostumbrarnos al mal, a escuchar el mal, porque nos hacemos insensibles. Y el cristiano no debe ser insensible al mal que ve. Lo que debemos es sentir dolor, orar, predicar, buscar al pecador. Pero lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo con la humanidad no es nada. Todavía va a empeorar la humanidad. Y al final de los tiempos, cuando Dios dicte su veredicto sobre la humanidad, será por toda la eternidad que va a estar en sufrimiento. Solo a través de Cristo la persona puede ser libertada de la maldición que pesa sobre ella. Ahora vamos a ver la ley. No podemos hacer un estudio sobre la ley, pero vamos a ver los 10 mandamientos, la ley moral, este resumen de la ley moral de Dios que se leyó, el hermano José Manuel leyó al principio en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Hacer un detalle esta noche es totalmente imposible. Pero el Señor, hablando a Moisés, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En ese caso está hablando a la nación de Israel. Pero la ley moral de Dios es para todos. Es para todos. Ahora, ¿cuál es la autoridad detrás de la ley de Dios? Moisés. Dios. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es que está hablando? Jehová, Dios, el Señor, el soberano es el que está hablando. Es su autoridad. La tendencia es creer que la autoridad es aquel a quien vemos. El ser humano que tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Creemos que en ese es que reside realmente la autoridad. Y que como Él es complaciente conmigo, nos llevamos bien, entonces no hay problema. No, la autoridad real detrás de la ley es Dios mismo. En Él es que descansa esa autoridad. Y esa Él no la delega a nadie. A nadie. Así que obedecer o desobedecer, tenemos que entender que es en relación con Dios. Si obedecemos, estamos agradando a Dios. Si desobedecemos, estamos desagradando y desobedeciendo a Dios. Así que podemos ver al ser humano, porque ese es el que está delante de nosotros,
Pero tenemos que pensar que la ley, quien la dio, fue Dios. Y Él aquí es quien está hablando. ¿Y cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo 4 trata otro, pero vamos a ver primero este: no tener dioses ajenos delante de mí. Las naciones que iba a conquistar Israel tenían sus dioses, y Dios le dijo a Israel que no siguiera tras los dioses de esas naciones. Y de hecho, Israel tenía que exterminar a todos los habitantes de esas naciones, porque Dios advirtió a Israel que esas naciones los iban a hacer ir detrás de otros dioses que no son dioses. Y eso fue lo que pasó. Los hombres de Israel comenzaron a casarse con algunas mujeres de las naciones de alrededor y comenzaron a adorar a Baal, comenzaron a adorar dioses ajenos. Esos no son tu Dios, son ajenos, son propiedad de otro, no tuyos, no tuyos. Dioses, no tendrás dioses ajenos. Y fíjese que dice delante de mí. Eso es un insulto para Dios, para la majestad de Dios. Estrujar delante de Dios la adoración a otro que yo digo que es Dios. Eso es un insulto a Dios, aunque usted no lo crea. Pero fíjese que el segundo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Originalmente dice: no te harás ninguna talladura, ni imagen, dice, ninguna semejanza, nada que se parezca a algo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice Dios aquí? Que no se debe hacer imagen, nada semejante a cosa que haya sido creada, y que no se debe inclinar a ellas ni honrarlas. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo si hacemos eso? Esa talladura, esa imagen, ese cuadro, ese animal, esa madera, esa ave, ese pez, es Dios. Dios es así. Para los que estuvieron, les va a servir de repaso, y los que no estuvieron, aprenderlos. Cuando estábamos estudiando la naturaleza de Dios, veíamos un atributo de Dios que es que Dios está por encima de su creación. No hay nada en la creación que se parezca a Dios, y Dios no se parece a nada que haya en la creación. Entonces, cuando yo tomo un animal, algún vegetal, cualquier cosa, yo estoy diciendo que eso se parece a Dios, o que Dios es como eso. Lo estoy rebajando. De hecho, para la gente que dice que la Biblia es invento de hombres, eso está en contra de la naturaleza de los hombres. Porque, ¿qué es lo que le agrada al hombre? Hacer imágenes. Por ejemplo, los indígenas que había aquí adoraban el maguey. Los griegos, por ejemplo, está Poseidón, el dios que gobierna en las aguas, en el mar. Los egipcios adoraban al dios perro. Siempre le ha gustado adorar animales. Y de hecho, aunque Poseidón tiene brazos, de la cintura para arriba era como un ser humano, de la cintura para abajo ellos lo pintaban y lo tallaban
con cola de pez. O sea, de hecho están adorando un pez. Los otros, los egipcios, adoraban, bueno, tenía cuerpo humano pero cara de perro. De hecho, el dios que ellos adoraban tenía la cara como un Doberman. Eso es lo que parecía un perro Doberman. Siempre al ser humano le ha gustado adorar imágenes. Pero aquí dice, no te inclinarás a ella. O sea, a ninguna imagen, a nada que sea semejante a lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. A nada. No te vas a inclinar a eso, ni lo vas a honrar. Porque yo, él dijo, yo soy Jehová. Eso decía Dios. Jehová soy yo, no eso. Y cuando Moisés subió al monte, que duró muchos días, Israel le dijo a Aarón, mira, haznos un Dios, porque Moisés no sabemos qué le ha pasado. Aarón dijo que él cogió el oro y lo tiró y salió un becerro. Wow, qué machazo de hombre. Ahora, ¿qué dijo Aarón cuando ellos iban a adorar al becerro? ¿Que era otro Dios? No, ese era Jehová. Ese fue el que los sacó de Egipto. Comparó a Jehová con un becerro, con una vaca. Eso es un insulto a Dios. Compararlo con cualquier cosa que haya en la creación. No hay nada, absolutamente nada. Dios está por encima de su creación y no es igual a su creación. Para nada, para nada. Pero está la famosa frase, no, nosotros no la adoramos, la veneramos. ¿Y qué es venerar? No es darle honra a algo o a alguien. Entonces, la está honrando. ¿Cuál es un sinónimo de venerar? Por favor. Eso se llama eufemismo. O sea, no es la palabra adorar, es una palabra bonita, venerar, pero al final es lo mismo. Eso es lo mismo. Así que no me subterfugio y no me dé vuelta a nada, no me adore ni me venere a nadie. Dios condena eso. Eso es idolatría. Dios está en contra de la idolatría. Entonces, si nos comparamos con lo que dice aquí, de tener dioses ajenos delante de Dios y de adorar imágenes, venerar imágenes, otra persona u cosa que no es Dios, estamos convictos de pecado. Estamos convictos de pecado. De hecho, aunque la gente cree que no, pero la gente adora a los seres humanos, dice, ese es mi ídolo. Ese es mi ídolo. Y hemos llegado a unos, porque la gente ha adorado árboles, ha adorado una vaca. De hecho, en la India todavía adoran a la vaca y la Brahma es todavía, de ahí es que viene. Pero llegar al punto de que su ídolo sea Omega, un rapero, ahora hay uno que se llama trapero. El trap es un tipo de música que es más baja que el rap, es asquerosa. Y que los jóvenes a eso sean los que tengan como, ¿tú sabes lo que es tener como ídolo una tipa que se llama di que la insuperable? Che. Esos son los ídolos que hay. Vamos a seguir porque versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Jehová en vano? Usar el nombre de Dios como que es poca cosa. Usar el nombre de Dios en cosas que rebajan la reverencia debida a Él. Dios no juega con su nombre lo identifica. Hermanos, los nombres nos identifican. Ustedes ven las películas, los créditos, al final, cada participante comienzan a pasar esas letras. ¿Quién lee eso? Cada cual lee su nombre.
Cada cual busca su nombre en esos créditos que suben así. Primer policía fulano, estoy ahí. Porque todo el mundo busca su nombre. Los que liberaron el curso, ahí está mi número. Es como si fuera el número sustituye el nombre. Dios no juega con su nombre, eso es lo que lo identifica. Y de hecho, cada nombre de Dios declara un atributo o un valor de la naturaleza de Dios. Y déjeme decirle que la palabrita Dios no es el nombre de Él, eso es genérico. Se escribe con mayúscula para distinguirlo de los dioses falsos, pero la palabra de Dios es un término genérico. Su nombre es Jehová, Elohim, esa lista de nombres que vimos cuando estudiamos la naturaleza de Dios. Pero de hecho tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros decimos Dios, sobre todo los evangélicos, sabemos a quién nos estamos refiriendo. Así que debemos de tener cuidado, aunque sea genérico, pero debemos de tener mucho cuidado. Ahora, su nombre propio no es Dios, Él es Dios. Eso es quien Él es o lo que Él es. Pero Él tiene su nombre y sus nombres están aquí en la palabra de Dios. Y no debemos tomar el nombre de Jehová en vano. Usted no debe tomar el nombre de Jehová para justificar pecado. Usted no debe usar el nombre de Dios para chantajear personas. Usted no debe usar el nombre de Dios para ganarse el favor de la gente. Eso es tomar en vano, tener en poco el nombre de Dios. El nombre de Dios debe usarse para darle gloria. Si algo no le va a dar gloria a Dios, no lo use. No lo use. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos quedado convictos por la ley de Dios por usar de manera deshonrosa el nombre de Dios y deshonrar el nombre de Dios? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, vacío, como algo de poca cosa. Él no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Este que viene ahora, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí hay un problema, hermanos. No voy a entrar en muchos detalles porque de eso hay que dar un estudio aparte. Pero miren qué es lo que sucede. El pueblo al que Dios le dio estos mandamientos, los días de la semana se identificaban: primer día, segundo día, tercer día. El 7º día era 7º día. La palabra Shabbat, sábado, lo que significa es cesar, dejar de hacer. Y se tomó como sinónimo de descanso. Porque nosotros en nuestro calendario tenemos ya 6 días: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y la palabra sábado se ha tomado como el nombre de un día. Pero la palabra sábado originalmente lo que significaba, y de hecho en hebreo eso es lo que significa, Shabbat, es cesar de hacer obra alguna. Y día de reposo, porque esto se manipula mucho, día de reposo es trabajar 6 días, descansar 1. Eso es el principio detrás del mandamiento, que se deben trabajar 6 días y descansar 1. Eso es lo que Dios dijo. Ahora, había más de un día de reposo. De hecho, los judíos al año, aparte del 7º día de la semana, de que en la semana trabajaban 6 y descansaban 1, tenían otros días de reposo, otros días que ellos no trabajaban, cesaban toda obra, el nativo y el extranjero. O sea, no solamente era el 7º día de la semana
en la semana. Había inclusive un sábado de año. Había un Shabbat. Había un año, se trabajaba 6 años y había un año que no se trabajaba. Y era sábado, ese año se llamaba sábado también. Ustedes ven la manipulación que hay con el asunto del día. Ahora, el principio es detrás del mandamiento. El ser humano debe trabajar 6 días y descansar 1, porque eso es un recordatorio de la creación. Eso recuerda la creación de Dios y que Él descansó de su creación. No que Dios descansó de todo, no, de crear. Porque Cristo dice que mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. No fue que Dios trabajó 6 días y el 7º ya descansó y de ahí jamás Dios volvió a... No, de su creación. De eso es que está hablando aquí. Ahora, nosotros los cristianos, nuestro Shabbat, nuestro día de descanso es el domingo. Nosotros estamos guardando el principio bíblico. Trabajar 6, descansar 1. Y de hecho, hermano, hágalo así. Hágalo así, no juguemos con eso. No porque Dios nos va a hacer lo que Él hacía con el que no guardaba el 7º día en el Antiguo Testamento. Que moría. Sino porque ese día la iglesia, el pueblo de Dios, sus hermanos en Cristo se reúnen para adorar a Dios, para alabar junto como familia. Si usted trabajó, usted ha tenido 6 días para trabajar, ese día tómelo para cesar de todo trabajo remunerado y dedicarse a estar en la adoración a Dios. De hecho, ahí hay un problema, porque a los pastores se les pagan y trabajamos el domingo. El día de mayor trabajo de un pastor es el domingo. La gente cree que están echándose fresco. Es el día de mayor trabajo, pero estamos en las cosas de Dios, no estamos en asuntos seculares. Pero el principio es trabajar 6 días, descansar 1. Y de hecho, aunque la humanidad hasta cierto punto ha tenido un día de descanso, aunque no se guardaba ya como principio por otras naciones, no hay registro de eso en la historia, a menos que fuera el pueblo judío quien originalmente inició eso. Pero miren, hasta eso quieren eliminarlo ahora. Eso estábamos conversando, que ahora los patronos quieren que el domingo sea un día normal como otro cualquiera. O sea, que el empleado no tenga día de descanso, que el empleado trabaje 7 días. ¿Usted ve hasta dónde llega el diablo? ¿Usted sabe para quién es eso? Eso es para nosotros. Eso es contra nosotros, los evangélicos. Pero primero es contra Dios. Están rompiendo ese principio. Dios dice trabajar 6, descansar 1. Hasta eso lo quieren romper. Hasta eso. Y déjeme decirle que a veces nosotros los evangélicos caemos en el gancho de ceder. Bueno, ya que todo el mundo está de acuerdo, ¿qué yo voy a hacer? Pues yo soy el único. Mire, nos hemos ido moviendo en eso. Antes el incrédulo nos respetaba en eso. Eso era lo primero. Bueno, yo soy evangélico, yo no trabajo el domingo. Ahora no, yo no tengo problema con eso, pues yo lo que hay que trabajar, porque esto está malo. Y para adelante, y la iglesia es reunida y nadie sabe dónde está el hermano. Vamos, hay que orar por eso. Hay que orar por eso. Bueno, yo les dije, se van a quedar mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el Nuevo Testamento está más detallado, para que te vaya bien. Pero habla de honrar al padre y a la madre. El término honrar es tener al padre y a la madre en el lugar que a ellos les corresponde. Honrar al padre y a la madre no es celebrar el día de la madre y el día del padre. Es que siempre nosotros debemos reconocer quiénes son nuestros padres. No es nuestro deber juzgar a nuestros padres, y mucho menos nosotros los cristianos. Es pecado nosotros quitarle al padre o a la madre
la honra de vida, el lugar que Dios les otorga, ya que ellos, por una razón u otra, no cumplan con sus responsabilidades como padres. Eso es un problema entre ellos y Dios. Dios no nos ha llamado a hacer juicio sobre nuestros padres. De hecho, ustedes se los he dicho en otra ocasión, ese era un impedimento que yo tenía, una intranquilidad que tenía en mi corazón para servirle a Dios. Yo, cuando incrédulo, no me llevaba bien con mi papá, y después de cristiano había algo que no me dejaba tranquilo. Yo predicaba, evangelizaba, pero había algo que no me intranquilizaba en mi corazón, hasta que un día Dios me mostró que yo tenía un problema contra mi papá. Yo tenía rencor en mi corazón contra mi padre. Hicimos las paces y murió en mis manos. Nuestros padres siempre son nuestros padres. Siempre. No dejan de serlo. Ok, la gente dice, padre no es el que engendra ni la que pare, es el que cría. Si te engendró y te parió es tu papá y es tu mamá. Ya ellos le darán cuenta a Dios. Pero debemos de tener mucho cuidado con lo que tenemos en nuestro corazón con respecto al padre y la madre. Así que si Rafaelito y Joel tienen algo contra mí, que me lo digan esta noche. Pero hermano, esto se lo digo con seriedad. Hay problemas. Y de hecho, hermanos, yo estoy hablando de los 10 mandamientos. Y de hecho, la inclinación del mundo es que si antes se violaba la ley moral de Dios, la tendencia es a cada día hacerlo más. De hecho, lo que se quiere es quitarle a los padres la autoridad que tienen sobre los hijos. Y les voy a hacer una advertencia. Lo que se pretende introducir como educación sexual en las escuelas, no se coman el cuento de que es simple educación sexual, porque eso siempre se ha hecho y se está haciendo. Lo que le quieren enseñar a tu hija, a tu hijo, a mis nietos, es que pueden tener relaciones sexuales como los animales, que no tienen que pedirle permiso al padre para tener una relación de noviazgo, y que pueden en un momento determinado, si salen con un embarazo, hacerse un aborto sin pedirle permiso al padre y la madre. Así que no se coman el cuento de que lo que se quiere es enseñar educación sexual en las escuelas. Lo que se le quiere enseñar a los niños y a los adolescentes, y de hecho enseñarles prácticamente pornografía. Y la tendencia es, se quiere aprobar, hay 2 cosas que se quiere aprobar. Una es tener sexo con animales, que sea legal, y segundo, que los niños puedan tener relaciones sexuales con adultos de manera totalmente abierta, legal. Que el día de mañana tu hija pueda tener una relación sexual con un viejo verde, y que tu hija tenga esa relación, se acueste y vaya a moteles con ese viejo, y que tú tienes que quedarte callado, porque si dice algo, y si nosotros los evangélicos decimos que eso es fornicación, nos someten a la justicia. Esa es la tendencia, que los padres cada día tengan menos autoridad. Pero la Biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre. Yo no podía salir de aquí de Atomayor a una conferencia, a un retiro, a nada más de un día sin ir a besarle la mano a Amparo. La única vez que yo le decía mamá era cuando le besaba la mano, porque yo a ella me acostumbré a decirle Amparo desde niño. Yo decía Amparo. Yo tenía que decirle la bendición mamá. Así ya, ella murió hace unos 4 años, yo con 50 años iba a besarle la mano. No podía salir del pueblo sin despedirme de mi mamá y decirle a mi papá, pasaba por allá. Y Año Nuevo, yo dije que llegó Año Nuevo y yo no felicitara a Amparito, Amparo. Mire, estamos locos. Y que no, ya yo soy un viejo, sí. Mi hogar, mis padres no se pueden meter en cómo yo manejo mi hogar, yo soy un adulto,
pero ese amor, ese respeto, esa honra de padre no se pierde con los años. Lo que debe hacerse cada vez más íntimo, porque ahora tú como padre, como adulto, tú entiendes a tu padre y entiendes a tu madre. Eso es lo normal, lo que debería ser. No matarás. Wow. Y la palabra en hebreo, hay varias palabras que se usan para no matar, para matar. Pero esta palabra aquí, no matarás, es que no debes matar a propósito. Esa es la palabra que está allí. Porque Dios reconoce que alguien podía asesinar a una persona sin quererlo. Y por eso, en la nación de Israel se crearon 6 ciudades de refugio. 3 de un lado del Jordán y 3 del otro. El que mataba a alguien huía ahí hasta que se investigaba. Si era inocente, si no había sido a propósito, la persona tenía que quedarse viviendo en esa ciudad hasta que moría el sumo sacerdote. Y la familia del muerto no podía hacerle nada. Después que moría el sumo sacerdote, él podía salir de la ciudad. Él estaba como preso en la ciudad. Ya él podía salir, pero tampoco podían hacerle nada. Pero si había matado a propósito, aunque estuviera en la ciudad de refugio, lo sacaban y lo mataban. Pero aquí dice, no matarás. Wow, la criminalidad va en aumento. Los asesinatos. Y cada día los asesinos son más jóvenes. Yo sé que quizás el jueves, cuando yo estuve hablando con los profesores, creo que fue el jueves, en el devocional, yo les hablé de los jóvenes. Quizás algunos se escandalizó y no me dijo nada por respeto. Pero oigan lo que le digo, cada ser humano es un asesino en potencia. Cada estudiante del colegio es un asesino en potencia. Porque todo el mundo, cuando pierde el control de sus emociones, puede llegar a cometer actos atroces. De hecho, hubo una masacre en Brasil que la cometieron 2 adolescentes. 2 adolescentes. Y en Estados Unidos, en Francia, en esos países, a cada rato, un adolescente, un joven, busca una AK-47, busca una AR-15, un M16, una 45 y comienza y mata, se mete en un cine, se mete en una escuela y comienza a dispararle a todo el que está ahí. Uno de los asesinos de Brasil le disparó incluso a un señor que estaba vendiendo en la calle. Primero entró uno y comenzó a dispararle a los compañeros y el otro entró. Masacres. Así que no se lleve de la carita linda, no se lleve de que son simpáticos. Todo ser humano es un asesino en potencia. Nuestra inclinación es de continuo solo el mal. Y Dios dice, no matarás, no matarás. Eso incluye los llamados crímenes de Estado. Eso se le dice también no solo al individuo, eso se le dice a las naciones, a los gobiernos asesinos. Dios está en contra de los crímenes. Y hay muchos gobiernos asesinos. Y todos los días nosotros oímos de eso. Los hay en Medio Oriente, los hay en Europa y los hay en América. Gobiernos asesinos. Eso había ido desapareciendo, pero la humanidad vuelve, la humanidad repite. Es como la ropa. Usted tiene una ropa vieja, no la bote, que esa moda vuelve. Así es, esa capacidad de matar que tiene el ser humano puede calmarse un tiempo, pero vuelve. Vuelve. No cometerás adulterio. Wow, eso se ha hecho un negocio. Eso es un negocio, el adulterio es un negocio. Y déjeme decirle que todo el que tiene un colmado que no vende, pone una casa de cita. Porque la fornicación y el adulterio es un negocio. Todo el que quiere conseguir dinero rápido, un negocio de adulterio y fornicación. Pero Dios dice, no cometerás adulterio. Cada cual debe tener su esposo, su esposa. El matrimonio es santo. A Dios le agrada la fidelidad. Y por eso dice, no cometerás adulterio. Y Cristo aclaró mucho más el principio.
Todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Solo los hombres. Eso es un principio. Eso es un principio. No hurtarás. Wow. Ahí hay tormento. Robar. ¿Usted sabe cómo se le llama al que hurta? No es hurtador, es ladrón. Y que no, lo que pasa es que él es manituoso. A él se le pega mucho lo ajeno, no es un ladrón. Ladrón. Y el robo cuesta al año en empresas, en hogares, eso sale por un dineral. Empleados ladrones se llevan cosas para su casa. Usted dice que es una tonterita, eso no es suyo. Todo el que toma algo que no es suyo para apropiárselo es un ladrón, ha hurtado. Sí, pero lo que pasa es que esos 5 pesos que estaban ahí era de papi. Si tu papi no te dio los 5 pesos y tú lo cogiste, eres ladrón, mi hijo. Mi nieta más grande a veces ve algo en la mesa y me dice, ¿de quién es eso? Le digo, primero pregunta con la boca, no con la mano. Y segundo, si fuera tuyo te lo hubieran entregado. Déjalo donde tú lo encontraste. No, pero ¿que de quién es? Digo, llévalo a donde lo encontraste. Eso no es suyo. Sí, porque se acostumbran al jueguito de quién es eso. Y si no, bueno, mire por ejemplo, gracias al Señor, mira, aquí hay una cartera, un monederito rosado. Hace tiempo ahí había unas gafas. Eso se queda aquí. Sombrillas. Porque es que hurtar es pecado. Si a usted se le queda algo aquí, pregúntele al hermano Enrique Troncoso, algo aparece. Ahora, si no aparece, se lo llevó un impío, un ladrón. Sí, si no aparece, fue un ladrón. No hurtarás. Pero usted sabía que hay maneras de robar subrepticiamente, con chantaje. Hay maneras de robar con chantaje. Pero hermanos y amigos, tengo que dejarlo aquí ya. Sigue, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mientas con respecto a tu prójimo. Si te buscan para dar testimonio de tu prójimo, no exageres, di la verdad con respecto a tu prójimo. Hay la tendencia a exagerar las virtudes y los vicios, pero aquí dice contra tu prójimo. Pero mentir en sentido general es malo. Y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No tendrás envidia. No envidies. Tú quieres lo que tiene tu prójimo, fájate a trabajar como lo hizo tu prójimo. Y debe tener cuidado porque quizás usted esté envidiando a su prójimo y su prójimo lo consiguió pecando. Pero si usted quiere tener lo que tiene el prójimo y es bueno, fájese a trabajar. Pero señores, lo que hemos visto es que nosotros, si nos comparamos con el carácter de la ley moral de Dios, quedamos todos convictos de pecado. Y que el único que puede darle solución es Cristo Jesús, es el único que redime de la maldición de la ley. Es el único al que hay que acudir como remedio para esa incapacidad que tenemos nosotros de llenar los requisitos de Dios. Ninguno de nosotros cumple los requisitos de Dios. Y esos son 10 mandamientos. Estos son 10 mandamientos. Esto es un resumen de la ley moral de Dios. Y ni eso cumplimos. Pero en Cristo, nosotros, esa maldición es quitada. Cristo sufrió el castigo de nuestros pecados para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, comprados del poder del pecado. Mi exhortación en esta noche a cualquiera que esté aquí sin Cristo es que crea en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, es suficiente para llenar las expectativas de Dios, para cumplir los requisitos de Dios. No siga luchando. Usted nunca va a poder cumplir con la ley moral de Dios. Al contrario,
Cada día la ley lo que le demuestra es que usted es insuficiente, es pecador y es impotente ante la presencia de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por esta oportunidad de exponer, de abrir tu palabra. Señor, cuando leemos los 10 mandamientos, tenemos que nosotros los cristianos darte gracias, estar siempre agradecidos, porque Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para quitar la maldición de la ley sobre nosotros. Gracias porque no estamos bajo maldición. Señor, yo te ruego, te suplico que cualquiera que esté aquí en esta noche sin Cristo, que todavía quiere ser una buena persona y cree que por sus propios medios lo puede ser, que se empecina en querer vivir por la ley, que entiende en esta noche su necesidad y el peligro en que está su alma, y acuda presurosamente, de inmediato, humillado, de rodillas su corazón ante Jesús en arrepentimiento y conversión. Te lo ruego, te lo suplico por los méritos de Cristo Jesús. Amén.